esta es tu vida, tu única vida, con esta preciosa hija que es autista, que no habla, que usa pañal y que se duerme diario a la 1:30 de la mañana. Esta es. ¿Quieres amar, disfrutar tu vida o quieres sufrir tu vida? Y llorando en ese momento dije, hoy decido disfrutar mi vida. Y para disfrutar mi vida tengo que disfrutar a mi hija. Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo el grandísimo gusto, el placer puro y duro de estar aquí con mi amiga y mi colega Wendy Bosch. Wendy, bienvenida. Ay, hola, mi querida Magui. Muy contenta y muy honrada de estar aquí contigo, platicando. Nosotras de hecho teníamos un podcast juntas que se llamaba Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, que grabamos yo creo que hasta el 2019 y por lo tanto éramos compinches en esto de los podcasts. Pero hace tiempo que yo quería hablar con Wendy de madre a madre. Y con esta entrevista, con esta charla, más que entrevista es una charla, quiero inaugurar pues como una nueva sección en la que no entrevisto solo a expertos, a terapeutas, a personas que saben mucho de neurodivergencias, sino que también hablo con otras madres y padres de hijos neurodivergentes. Y en este caso es Wendy, que es una grandísima amiga, una de mis mejores amigas desde hace muchísimos años, desde antes incluso de convertirse ella en madre. Así que tenemos mucho, mucho en común, la maternidad, todo lo que vino antes y todo lo que ha venido después de convertirnos en madres. Y además, también tenemos en común el hecho de ser madres de hijos neurodivergentes. Las dos somos madres de hijos autistas. Wendy es mamá de una niña preciosa, divina, que tiene 8 años y tiene autismo desde, yo creo que los 3, ¿no? Es cuando se lo diagnosticaron. Un poco antes, como a los 2:30. Y que además no habla. A día de hoy no habla, utiliza métodos de comunicación alternativos y aumentativos. Esto lo mencionaremos un poquito de paso para que también sepáis que la comunicación va más allá del lenguaje hablado, del lenguaje oral. Pero creo que es importante también dar voz a las madres y a las familias de personas que no hablan, que no se expresan oralmente de manera conversacional, porque yo sé que es una gran fuente de angustia para muchísimas familias el que sus hijos hablen o no hablen, y que es algo que con el paso de los años se convierte como en una espada más y más y más grande que está colgando sobre nuestras cabezas, ¿no? Esa incertidumbre en torno a si nuestros hijos hablarán y también así se podrán comunicar, ¿no? Muchísimas de las dificultades en torno a comportamientos, en torno a inquietudes de todo tipo a nivel diario tienen que ver con el hecho de que la comunicación se dificulta y se dificulta porque nosotros sí hablamos y nosotros queremos que nuestros hijos hablen. Entonces, de alguna manera nos sentimos pues con esta barrera que a veces se nos hace, infranqueable, ¿no? Así que cuéntanos un poquito, Wendy, ¿cómo fue estos inicios en la maternidad atípica? Cuéntanos brevemente cómo fue todo ese proceso de diagnóstico, de sospecha, de diagnóstico y esos primeros años, yo diría, ¿no? Cuando tu hija todavía era pequeñita. Pues, mira, cuando yo empecé a sospechar algo, fue, o sea, lo recuerdo perfecto, así, perfecto, que le estaba cambiando el pañal, entonces la tenía, acostadita, ¿sabes? En la alfombra, pues, yo cambiándola, y entonces mi cara quedaba
a centímetros del de ella, ¿no? Y ella sonreía y lo que tú quieras, pero no me veía directamente. Ella tendría ahí como, no sé, un año y cachito. Y entonces comencé a mover mi cabeza, pues, para ver si me seguía. Y ella como que me traspasaba, pues, pero no me veía de frente. Y entonces, bueno, por supuesto que me metí a Doctor Google, por supuesto, ¿no? Como a ver videos de niños con autismo jugando de la edad de mi hija y haz de cuenta que yo veía a mi hija. O sea, haz de cuenta, ¿no? Como movimientos que no jugaba como de manera normal con juguetitos X, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, esta voz interior, no solo en la mente, el cuerpo me hablaba, el cuerpo, o sea, yo sentía estos nudos en el cuerpo, este agitar del corazón, así como, ¿no? Como algo hay aquí, algo, ¿no? Y entonces, bueno, fue al siguiente día, creo yo, me comuniqué con la enfermera, ¿no? Le dije, o sea, mis miedos. Entonces vino a la casa para hacerme algunas preguntas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí inicia el proceso de diagnóstico, pero en UK, ¿no? No es como que puedas ir al médico privado y que en 2 semanas lo haga. O sea, el proceso es público sí o sí, o sea, no hay opciones, ¿no? Y es muy lento y lleva muchas semanas, meses y para familias, ¿sabes? Hasta años este proceso, ¿no? O sea, de ver profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente cuando nos dieron el diagnóstico que fue, no sé, quizá unos 9, 10 meses después de esa primera llamada, fue simplemente el trámite de ponerle palabra a lo que ya sabíamos, ¿no? Conmigo, ¿qué pasó? ¿No? Una entrada a la oscuridad, a la cueva, al miedo, al pavor, o sea, todo, 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 sí, la tristeza, o sea, todas las emociones incómodas que se pueden tener, ¿no? O sea, de todo, de dolor, de culpa, de todo lo que te imagines. Como mamá, tú sabes también, ¿no? Todos estos pensamientos que te vienen, no solo del miedo del futuro para tu hijo, sino que también empiezas a sentir, ¿no? Como, ¿mi vida qué? ¿Mi futuro qué? También piensas, o sea, sientes culpas de, o sea, yo lo provoqué porque hice tal o porque no hice tal o porque, en fin, entonces se agolpan todas las emociones y entonces un día tuve un ataque de ansiedad, o sea, muy, muy, muy fuerte, esta sensación que me quería arrancar la piel, o sea, horrible, espantosa, horrible, horrible, horrible. Y entonces al otro día tempranito fui al médico, ¿no? Literalmente así de, a ver, pasa esto y necesito que me ayudes químicamente. O sea, aparte yo voy a hacer lo que tenga que hacer psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, o sea, etcétera. Pero, o sea, sé que necesito algo que químicamente pueda ayudar a mi cerebro con esto porque me estoy hundiendo. Importante también comentar, soy mexicana y vivo todo esto en UK sin familia ni nadie. Entonces, lo estoy viviendo sola en ese sentido, aunque gracias a Dios contaba contigo, porque tú ya habías pasado ese proceso y éramos vecinas, además. Entonces, tú no solo fuiste esa compañera y ya quiero llorar, ¿no? O sea, ese hombro y ese espejo y ese abrazo y esa amiga y esa hermana y esa familia que necesitaba tanto, sino que nos ayudaste mucho también a adelantar el camino con los contactos que nos diste de personas específicas, de especialistas de X, ¿no? Pero bueno, finalmente entonces, pues sí, yo estuve en antidepresivos 6 meses. Al mismo tiempo, ponía en práctica todo lo que durante años estudié o sabía, porque bueno, cabe decir que yo desde que me acuerdo de mí misma, siempre estuve en el camino espiritual. Entonces, siempre estudié muchas prácticas y muchas religiones y, o sea, muchos caminos, muchos, muchos, muchos. Y cuando estaba en este momento tan difícil, en una de las conversaciones con Dios, como yo llamo en mi diario, recuerdo que yo gritaba ahí de, o sea, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Y esta respuesta que me llegó fue también como para que tú pongas en práctica, Wendy,
lo que siempre has estudiado. O sea, tú siempre has querido ser alguien que pueda acompañar y guiar a personas de manera espiritual, pero una cosa es hacerlo desde la mente, desde el conocimiento intelectual, y otra cosa es desde la experiencia. Y tu hija lleva, o sea, llega a tu vida a llevarte también a esas profundidades para que tú toques en experiencia eso y entonces puedas ayudar a otros desde ahí. Y entonces, bueno, fueron meses de que aparte de la pastillita que tomaba diario, ¿no? Para este ajuste químico en el cerebro, bueno, mucha práctica, mucha escritura, mucho llorar también, ¿no? Porque, bueno, las lágrimas, el cuerpo llora cuando tiene que sacar la intensidad de cualquier emoción, sea la que sea, o sea enojo, sea dolor, sea felicidad, ¿no? Y algo que me ayudó muchísimo también fue que tuve una conversación con mi papá y entonces mi papá me dijo una palabra que a mí de verdad, o sea, fue como medicina. Y en esa conversación, él me dijo, mira, Wendy, en tu familia hay tres personas. La única manera para que sean felices es que no se absorban, no absorbas a tu hija. Ella es ella y tú eres tú. Dale todo lo que puedas, pero no la absorbas. Y esa palabra fue como medicina para mí porque, o sea, pude separar, digamos, y empezar a trabajar en mí lo que me tocaba a mí y a darle a ella lo que podía darle a ella, pero ya no ponerle sobre los hombros cosas que eran mías o viceversa. ¿Me explico? Y este es un Y temazo, o sea, y en realidad este es un poco el centro neurálgico de toda esta situación, que es que cuando estamos ante un desafío tan grande, un desafío que no queremos, nadie quiere tener un desafío, ni pequeño ni grande, muchísimo menos cuando es un desafío sobre la persona o una de las personas que más amamos en la vida, que es pues nuestros hijos. Eh, entonces, la reacción normal es, yo esto no lo quiero, yo esto no lo quiero. Y es muy interesante todo lo que has dicho de que hay tantos niveles, ¿no? Está el nivel este mental de por qué a mí, yo esto no lo quiero, esa resistencia, ese querer saber por qué, ese querer buscar un significado, un sentido a todo esto que está pasando. El nivel corporal, que es el emocional, que es el en el que pues o tenemos una gestión emocional en la que nos permitimos expresar nuestras emociones, como fue en tu caso a través del llanto. Hay personas que les cuesta mucho llorar, hay personas que tienen una gestión emocional muy recogida, o sea, que se aguantan las cosas, se aguantan las emociones y eso de alguna manera deja pozo también en nuestro cuerpo. Hay toda la parte neuroquimio psicológica que también has mencionado tú y me alegro mucho que lo hayas hecho porque de nuevo también quitar ese tabú para hablar de la salud mental como hablamos de la salud física y como también deberíamos hablar de la salud emocional. Es decir, si nosotros nos caemos y nos rompemos un tobillo, nadie niega la necesidad de ir al médico a que le arreglen el tobillo, a que le pongan una escayola y eso se recupere a nivel físico. Igual con la salud mental. Si nosotros tenemos momentos de depresión clínica, momentos de bajón anímico muy fuerte, hay que ir también al médico y hablar sobre si es necesario medicación para tratar de ayudar a nuestro cerebro a volver a encontrar un equilibrio químico, ¿vale? Porque de nuevo muchas de mira, estas cosas. sí, no, y ahí para complementar nada más, ¿no? Porque sí hay muchísimo tabú al medicamento cuando tiene que ver con eso, con el cerebro, ¿no? Con lo mental. Y entonces, hay algo que no se nos debe de olvidar, y es que, y bueno, lo dice alguien que está dedicada en cuerpo y alma al espíritu, a la esencia, a las emociones, a todo esto, ¿ok? O sea, a todo lo abstracto, digamos, ¿no? No tan corpóreo. La verdad, nos guste o no nos guste, es que somos un laboratorio químico, fin de la historia. O sea, fin de la historia, ¿no? Lo que nosotros llamamos amor es una hormona. El dolor, la culpa, no. O sea, todas las emociones en realidad
son químicos, son hormonas que ocurren dentro de nuestro cuerpo y esa es la verdad científica. Entonces, cuando hay un desajuste en la mente, por supuesto que es importantísima la terapia psicológica, porque la terapia psicológica tiene que ver con las emociones también, pues, o sea, con este trabajo como más holístico, digamos, ¿no? O sea, se trata más sobre eso. Sin embargo, o sea, somos química, somos un laboratorio de química. Entonces, es importante quitarnos, como tú bien dices, esos tabús, ir con los especialistas, con alguien que confiemos también, ¿no? Y si necesitamos tomar 3 meses o 6 meses algo para que químicamente nos nivelemos, es que está maravilloso. ¿Por qué? Porque si nuestro cerebro químicamente trabaja mejor, va a ser mucho más fácil para nosotras poder trabajar toda la parte terapéutica porque nuestro cerebro va a estar mejor, va a Sí. estar más en línea. Entonces, eso creo que es importante, o sea, que a veces en esta vida tenemos que quitarle el romanticismo en la parte de la psicología y las emociones y el espíritu y lo místico y bajar a lo que es ciencia y es eso, o sea, somos química y entonces a veces es muy, muy importante. Exacto, de la misma manera que nos tomamos un paracetamol sin ningún juicio, ¿no? Si lo necesitamos, que no es a fuerza, pero si lo necesitamos, no pasa nada con un tratamiento de 6 meses, ¿no? Para ese ajuste. A mí, a mí me ayudó muchísimo, no solo para mí misma en el sentido de encontrar más calma, obviamente, más presencia, más, sino que eso inmediatamente impactó en el bienestar emocional de mi hija. Por supuesto, porque yo estaba mejor, porque yo estaba más presente, porque yo estaba más contenta, porque yo estaba con menos miedo, con menos ansiedad. El lenguaje hablado es lo que menos comunica, en realidad. O sea, es lo que todos estamos adaptados, ¿no? O sea, a esa herramienta, pero el cuerpo y la energía todo el tiempo están comunicándose, todo el tiempo. Entonces, podemos sentir, por ejemplo, podemos saber que una amiga viene enojada o triste antes de que hable. Ujú. ¿Sí o no? O sea, es el rostro, es la vibra, literal la vibra. Es Sí. igual. Y la Entonces, cuando, comunicación gestual, o sea, la comunicación por no verbal, supuesto, lo hacemos todos constantemente, aunque no somos conscientes de ello, es parte de la comunicación humana. es muy importante porque aunque nuestra palabra diga te amo, si toda yo estoy sumergida en el dolor, en la depresión, en el miedo, en la duda, en la culpa, aunque mi boca diga algo, todo mi ser dice lo contrario. Ujú. Entonces, ¿qué es más importante? Y para mí, por ejemplo, hoy, uno de los grandes regalos y bendiciones de que mi hija sea no verbal todavía, hoy, es ese, es que ella me enseña el impacto de la presencia y que la comunicación, por Dios, es que va muchísimo más allá que lo que tu boca pueda decir. O sea, eso, ¿sabes? Entonces, Lo que pasa es que de dime, nuevo hay muchísima ansiedad porque los padres precisamente, y aquí es donde está el binomio, ¿no? El binomio de si tú no estás bien, tú no puedes prestar atención a los gestos y a la comunicación no verbal que es mucho más sutil. Es mucho más sutil. Tenemos que prestar atención con los ojos, tenemos que prestar atención con los oídos, tenemos que prestar atención con el cuerpo a nivel táctil, tenemos que prestar atención de una manera también muy sutil, como decías tú, la vibra, ¿no? Como decís en México, es decir, como la energía, ¿no? Como algo que es impalpable pero que sabemos. Si tú entras a una habitación y hay una persona que está de bajón o que está enfadada, eso se siente, eso se siente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no estamos bien, cuando nosotros estamos en nuestra propia tormenta mental y emocional por falta de aceptación del diagnóstico, por depresión, por ansiedad crónica, por cansancio físico, por problemas de pareja que añaden a todo eso, por lo que sea, no podemos prestar atención a nuestros hijos, mucho menos cuando no nos lo ponen fácil, es decir, cuando no se comunican con palabras.
porque de nuevo hay que hacer una labor de detective que nos exige un nivel de presencia que la mayor parte de nosotros no tenemos a diario, también por temas de distracciones con los móviles, el multitasking, la multitarea, el estilo de vida acelerado, ¿vale? Entonces, muchas de estas cosas son, digamos, más sistémicas o estructurales, porque es verdad, los seres humanos cada vez parece que tenemos menos capacidad de prestar atención o de prestar atención durante más tiempo, ¿no? Como que cada vez se va haciendo más corto. Pero, por otro lado, también hay factores que son muy, muy específicos a las familias de hijos que no hablan y que tienen que ver con esa ansiedad casi, casi o sea, como inicial, original, que tiene que ver precisamente con el hecho de que los hijos no hablan. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola. Si tú estás tan ansiosa porque tu hijo hable que no eres capaz de prestar atención a sus esfuerzos de comunicación más allá de las palabras que no dice, pues no va a haber comunicación y por lo tanto más ansiosa te vas a sentir y por lo tanto menos capaz, menos capacidad vas a tener de comunicarte con tu hijo precisamente por tu propia ansiedad. Esto no quiere decir, y esto también quiero dejarlo súper claro aquí para todas las personas que nos escuchen, que simplemente sea cuestión de prestar atención. No, por supuesto que también hay que dar terapias, o sea, hay que dar terapia del lenguaje en la medida de lo posible o la terapia que sea, aparte de buscar otros métodos de comunicación, que afortunadamente a día de hoy por la tecnología precisamente pues tenemos muchos, muchos más. O sea, hay algunos métodos que son más poco tecnológicos y hay métodos que son muy tecnológicos, como lo que estáis utilizando vosotros con vuestra hija, que es con el iPad, ¿no? Y con iconos y con tal. Entonces, una cosa no quita la otra. Pero independientemente de que queramos ayudar a nuestros hijos mediante terapias, mediante métodos de comunicación aumentativa y alternativa, o simplemente también o también queramos prestar atención a todos esos gestos y todas esas intenciones comunicativas que ellos tienen, el hecho es que si nosotros no estamos bien, nada de eso va No. realmente a funcionar a la larga. Cuando perdemos algún sentido por la razón que sea, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando perdemos el gusto y el olfato por una gripa, o cuando nos tapan los ojos, por ejemplo, y no vemos, sabemos que cuando perdemos un sentido, los otros se elevan. O sea, eso es normal, eso sucede. Con nuestros niños no verbales también, o sea, cuando ellos, o sea, si ellos no pueden hablar, que a ver, o sea, el hablar simplemente es hacer ruidos que los demás entienden. O sea, esto es importante porque, o sea, cuando yo me pongo en el lugar de mi hija, pienso, a ver, es que si a mí me dejan así, parada, así de pie a la mitad de Japón o de China, no voy a entender nada, nada. O sea, no importa que yo sea una mujer que habla, que no, es que a mí me pones en un contexto que no entiendo ni los símbolos ni nada, no, o sea, me pongo a llorar, no, o sea, no me podría comunicar así, ¿no? Para mí, mi hija vive en China todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, vive en una sociedad que por su condición, por lo que ella es como si viviera siempre ahí, o sea, en un lugar que no entiendes. Ahora, ¿qué sucede? O sea, si tú vas a China o Japón, que no entiendes los ruidos que están haciendo, o sea, el lenguaje no lo entiendes. No entiendes los símbolos de las palabras, porque, o sea, tienen sus símbolos, entonces no entiendes el lenguaje, pues. O sea, no comprendes esos conceptos que sacan a través de ese ruido que hacen, que es su lenguaje. ¿Cómo te comunicarías? Usando imágenes, por ejemplo. Porque si tú llegas a cualquier lugar con una foto de una manzana, cualquiera te va a entender, ah, es una manzana. No importa el ruido que hagas, no importa si es el español, el inglés, el chino, el coreano, que sea. O sea, por ejemplo, entonces, cuando yo, Wendy, por ejemplo, cuando de verdad me di cuenta de eso, solté mi necesidad de que mi hija hablara, porque esa era mía, no de ella. Y eso es muy importante. Para mí, o sea, cada día me siento mucho más a gusto, fluida, entregada, amorosa, presente en
mi vida porque me doy cuenta de que yo no le tengo que poner mis necesidades a ella, cuáles son las mías y cuáles son las de ella. Ella no necesita hablar. ¿Por qué? Por ejemplo, porque hay personas mudas, por ejemplo, no pueden hablar y no pasa nada. De todas maneras, encuentran forma de comunicarse. Entonces, no, entonces la necesidad de que ella use el lenguaje es mía, no de ella. Eso de entrada. Y como esa, muchas más. Entonces, cuando yo de verdad pude separarme y pude ver, de a ver, Wendy, ¿quién es ella? ¿Quién es tu hija? Ella, o sea, sin que tú le pongas tus expectativas y tus necesidades y tus anhelos, ella. Y entonces una imagen mental que yo, sí, o sea, bueno, que yo pensé para poder también calmarme mucho, es, o sea, me imaginé lo siguiente. Supongamos, o sea, visualicemos un mundo de puros perritos. Hay perros, o sea, es un planeta de perritos, ¿no? Son perros, muy bien, ok. Y todos sabemos la naturaleza de los perritos, independientemente, o sea, de su especie, de su color, de lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, son seres muy, muy sociales que andan en manada siempre, ¿no? Muy juguetones, muy ruidosos, guau, 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 ok. En un mundo de perritos, un día nace un gato que es mucho más independiente, que es mucho más solitario, que no anda en manada, que no es tan ruidoso como un perro. El gato es así como yo voy a hacer lo que yo quiera cuando quiera, gracias, ¿no? O sea, no nació para satisfacer las expectativas del dueño. Yo me imagino que mi hija es como un gatito en un mundo de perros. Entonces, si yo, mamá perro, ¿no? La mamá perro, quiero que a fuerza sea perro. Es que a fuerza. Y entonces terapias y todo para que sea perro. Es que nunca va a ser perro. Por más cosas que yo haga y mis miedos y mis anhelos y mis cosas, no es un perrito. Pero ¿qué está pasando? Uno, que le estoy poniendo una presión tan fuerte para que sea algo que no es. Y además le estoy poniendo una barrera para que sea lo que es. Porque no le estoy permitiendo ser quien es porque quiero convertirlo en esa persona que yo quiero que sea y que se ajuste al mundo de perros, digamos. Entonces, esa imagen mental a mí me ayudó muchísimo también de no, a ver, ¿quién es mi hija? Y mi trabajo no es hacer que ella se ajuste a las expectativas que la sociedad marca. Mi trabajo desde el amor que le tengo es, o sea, permitirle que ella sea, o sea, que ella alcance el potencial siendo lo que es. Y si no va a hablar nunca, no pasa nada, no pasa nada. Pero mi trabajo es, bueno, es importante que se comunique, porque un día yo no voy a estar. Entonces, es importante que ella tenga herramientas para comunicarse con los demás, para que pueda satisfacer sus necesidades, las que éstas sean. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Entonces busco opciones, busco el app, busco los PECs, busco bla, bla, para darle la herramienta respetando lo que ella es y empujándola a que ella alcance el potencial de lo que ella es y no de lo que yo quiero que sea. Claro, Entonces, sí, y lo que dime. te iba a decir es que me encanta que tú misma hayas contestado la pregunta que te iba a hacer, que era básicamente eso, era, vale, todo esto queda muy bien sobre el papel, pero ¿qué pasa cuando porque yo sé, hay muchísimas familias que dicen, sí, 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 yo he aceptado como es mi hijo, pero la sociedad no. Y la sociedad necesita que ese niño se comunique y la sociedad espera que ese niño se comunique hablando. Entonces, muchas veces, incluso cuando hemos llegado a ese punto de aceptación, que es un punto de aceptación radical, porque es muy difícil aceptar a gatos en un planeta de perros, aunque haya varios, aunque haya también bastantes gatos, ¿eh? Que de nuevo, esto también Sí, está sí, sí, cambiando. O claro. sea, y aunque sepamos que los seres Ujú. humanos somos todos neurodiversos en diferentes formas y de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, eso también es bastante reciente, ¿no? A nivel histórico de la humanidad es muy reciente. Entonces, el,
la posición por defecto de los padres siempre suele ser, sí, 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 yo ya le acepto, pero, y entonces vienen los peros. Y el pero casi siempre suele estar justificado en la sociedad y en el hecho de que, obviamente, como tú acabas de decir, no somos inmortales y nuestros hijos de alguna manera necesitan ser capaces de operar por sí mismos cuando sean más mayores de una manera más o menos autónoma, no siempre independiente. Y esto también creo que sería importante que lo mencionásemos y ahora te voy a hacer una pregunta al respecto, ¿no? Porque también está ese tabú, ¿no? De todos queremos que nuestros hijos sean independientes, pero no todos nuestros hijos van a ser independientes. Podrán ser autónomos y lo tienen que ser, porque eso es un derecho humano, pero no siempre van a poder vivir de manera independiente. Entonces, esos peros vienen justificados por esos miedos a la falta de aceptación de los demás, del rechazo de los demás, de la falta de comprensión de los demás y, por supuesto, todos sabemos que no podemos cambiar la realidad de los demás. Entonces, muchos de estos planteamientos, Wendy, que yo oigo de la gente, de las familias, es que yo necesito que hable porque necesito que otras personas le puedan entender. Y aquí es donde, de nuevo, hay que hacer la grandísima diferencia entre comunicación y hablar, es decir, expresarse verbalmente. Porque también hay niños que hablan y lo único que hacen es recitar trozos de películas o trozos de canciones y cuando les preguntas qué quieres, te empiezan a cantar una canción de Jimi Hendrix y eso no te ayuda tampoco a saber sus necesidades, No. aunque hable. Entonces, de nuevo, entender que hay una diferencia entre comunicación y hablar y que, por lo tanto, la aceptación nuestra de que ellos tal vez nunca hablen no es resignación, no es abandono de nuestras responsabilidades. Sí que es cierto que tenemos que darles las herramientas para que puedan operar de manera autónoma en su futuro más o menos inmediato. Entonces, ¿cómo ves tú todo este tema del futuro más lejano, ¿no? Porque esto también yo sé que es una fuente de grandísima ansiedad para los padres, sobre todo cuando los hijos se consideran que están más afectados o afectados más severamente por el autismo, en este caso, o que se considera que tal vez no vayan a poder vivir de manera independiente ellos solos, ¿no? Entonces, esos miedos que también tenemos como padres, ¿tú cómo los has afrontado? ¿O los has afrontado a día de hoy? Porque obviamente tu hija Claro, todavía es muy pequeña. no, claro, claro. Y además es que, bueno, sí, a ver, ideas. Para empezar, exacto, o sea, decir que aceptación nunca es resignación, como yo lo vivo, estoy en paz con la vida, estoy en paz con lo que es, sea lo que esto sea. Estoy en paz y desde esa paz hago lo que tengo que hacer para ayudar a mi hija, pero no desde el miedo, sino desde la paz. Eso de principio es lo que yo diría como yo lo vivo y lo entiendo. Ahora, dos, o sea, yo tengo una enorme, bueno, mi hija tiene una bendición enorme, por ejemplo, que sí, no se comunica verbalmente, pero puede caminar, puede comer sola, puede vestirse sola. Vamos trabajando para que deje el pañal y tiene 8 años, ¿no? O sea, ahí vamos. Pero hay muchos niños que ni siquiera tienen esa bendición, ¿ok? O sea, que ni siquiera nunca van a poder caminar, nunca van a poder comunicarse de ninguna manera, de ninguna. Ajá. Y esto yo lo digo porque hay otros niños que sí pueden, pero hay otros niños que no. Entonces, de entrada es enfócate en tu hijo, no lo compares, no lo compares. Dos, la sociedad es verdad, o sea, nosotros no, o sea, no vamos a cambiar a la sociedad, eso es cierto, pero tampoco tenemos que hacer y morir en el intento y estar desesperadas para que nuestros hijos sean lo que la sociedad espera que sean para que sean ayudados. No. Y además también por experiencia lo digo, es verdad que hay mucha ignorancia en el tema de esto, ¿no? De la neurodivergencia, pero también es verdad que cada vez hay más conciencia y más servicios, y, o sea, es verdad, y más conocimiento, o sea, el mundo, de la misma manera que el mundo empezó a poner
baños más grandes, ¿no? Para las sillas de rueda, por ejemplo, y en fin, cosas. El mundo ahorita, poco a poco, cada vez tiene más conocimiento para personas diferentes, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? O sea, no hay que permitir que el miedo nos arrase el presente, nos lo quite, no, eso no. Entonces, yo no necesito permanentemente a la sociedad así. O sea, con que yo tenga mis 4 o 5 personas, amores, estoy llena y estoy bien. ¿Y por qué mi hija no? O sea, ¿por qué mi hija? Si es que la sociedad, ¿cuál sociedad? O sea, si ella tiene a sus personas, o sea, sus personas, su tía, su prima, un amigo, con eso es suficiente. O sea, ¿por qué siempre es que no va a tener amigos? Yo no tengo millones de amigos, tengo 3 y con esas 3 me sobran porque son amistades del alma. No me interesan 20 ni 100 ni 300. Tenemos documentos legales de que si nos pasará algo, o sea, ¿no? ¿Quién se vuelve su guardiana, etcétera? Claro, o sea, yo sé que mi hija no va a estar sola, yo sé que va a estar con gente que la ama y la apoye en lo que necesite, si es que ella no puede ser autónoma, independiente ni nada, o sea, pensé, ¿no? Y ya está. Entonces, eso me tranquiliza. Sin embargo, al menos bendito Dios en el país en donde yo vivo, ¿no? O sea, hay muchas instituciones, o sea, de personas diferentes que viven ahí. Soltemos, o sea, hagamos, exacto, hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces yo hablé con una prima, con su marido, con sus hijos, de a ver si pasara algo, ¿no? O sea, ¿se quedarían ustedes con mi hija? Por esto, claro que sí, o que, o sea, se hace lo que se tiene que hacer y tan tan. Y listo, pero eso de es que no se va a casar y todos en el mundo se quieren casar en la vida. No, ¿verdad? O de, es que, no, a ver, o sea, hoy personas que dicen, no me quiero casar, no quiero tener hijos, como porque es, oh, no, mi hija no podrá casar. A ver, o sea, ¿no? Como soltemos lo que la sociedad nos dice que es tener una buena vida. Mm. Lo que pasa es que, O sea, Wendy, voy a hacer ya sabes, de abogado del diablo. Porque sí. tú y yo estamos en la misma onda. Y de hecho, gran parte yo creo que de nuestro crecimiento como personas que afortunadamente hemos podido compartir en amistad, no solamente por afinidad personal, sino por afinidad también de circunstancias de maternidad, ese gran crecimiento precisamente ha sido soltar. O sea, ha sido desaprender, a desaprender muchísimas cosas para aprender otras cosas o para poner en marcha otra manera de vivir y otra manera de evaluar nuestra vida y nuestra maternidad. Pero hay muchas familias que no están ahí y que seguramente el gran bloque, el gran bloqueo a todo esto, o sea, cuando acaban de escuchar decir, oye, pues no todo el mundo se casa y eso ha sido siempre, no solamente ahora, dirán, ya, pero es que yo quería que mi hijo sí, es decir, hay una pérdida. Una pérdida de expectativas, que son una pérdida de expectativas propias, son nuestras, ¿eh? No es la expectativa de la vecina. La expectativa de la vecina es muy fácil tirarla por la ventana, pero cuando la expectativa es tuya como madre, o tuya como padre, o tuya como abuela, es duro, ¿no? Porque de alguna manera dices, además en tu caso y en el mío, y esto quiero también recalcarlo aquí para que la gente entienda, nosotras somos madres de hijos únicos y no vamos a tener más hijos. O sea, eso ya está hablado y más que hablado, ¿vale? O sea, nuestra experiencia de la maternidad, tanto la de Wendy como la mía, va a ser la de tener un solo hijo y en ambos casos son autistas, ¿vale? Entonces, en el caso de mi hijo, puede que se case, puede que no. ¿Puede tener la capacidad para casarse? Bueno, pues a día de hoy pienso que sí, pero lo mismo dentro de unos años veo que no. En el caso de Wendy, pues en base a lo que hay hoy, pues tal vez no. Pero quién sabe, de nuevo, primero, no podemos predecir el futuro. Y segundo, nosotras hemos soltado esa expectativa, porque esa expectativa solo nos hacía daño. Y el tema aquí es que hay muchos padres que no quieren soltar sus propias expectativas porque de alguna manera sienten que es como aniquilar, como asesinar, hablando en términos freudianos, ese hijo esperado.
Y ese hijo esperado no es el que está aquí viviendo contigo hoy en día. Ese hijo es el hijo que tienes, no el hijo que tú te esperabas. Entonces, de alguna manera, soltar estas expectativas supone aniquilar a ese hijo deseado o imaginado. Y es una pérdida tan grande, es un duelo tan grande, que yo creo que hay muchas familias que se quedan ahí porque no son capaces de alguna manera, matar a ese ideal. Y sé que suena muy fuerte, ¿no? Pero es dejar ir, tal vez, a ese ideal. Sí, sí, pero desde mi experiencia, no desde el conocimiento, ¿eh? O sea, desde mi experiencia, a ver, o sea, todos tenemos pérdidas, no podemos evitar las pérdidas y las pérdidas duelen, ya, o sea, eso, esa fue, o sea, va a pasar todo tipo, o sea, la muerte es la pérdida de pérdidas, por ejemplo, ¿no? Cuando llevamos a cuestas algo demasiado pesado, que en realidad no tendríamos por qué estar cargándolo, nos hace más daño así que soltándolo y que vivir el duelo de soltarlo. Y esto, por ejemplo, lo digo porque, a ver, o sea, yo cuando, como platiqué, o sea, cuando inicio este camino, claro, o sea, fueron años de miedo, años de angustia, años de dolor, de lágrimas, claro que sí, o sea, por supuesto que sí. Y hasta hoy hay días en donde, claro, o sea, que vuelven los miedos, claro que sí, ¿no? Pero yo recuerdo, y así con precisión, era septiembre 2020. Me acuerdo perfecto la pandemia, entonces, claro, ¿no? Como que todos encerrados, como más estrés, etcétera, etcétera. Y me acuerdo perfecto estar llorando en la regadera porque yo sentía de, me voy a tirar por la ventana, me voy a salir corriendo, o sea, algo va a pasar, o sea, no puedo ya, con todo. La casa, la hija, mis miedos, el marido, el trabajo, Dios mío, o sea, muy, 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 muy fuerte. Y claro, lo que más me pesaba eran mis miedos para con mi hija, mis expectativas de mi hija, porque ella no hablaba, porque el baño, porque el pañal, porque no jugaba, porque no jugaba, porque X. Entonces, yo llorando, y son las 2 de la mañana, estoy llorando en la regadera, desesperada, y de pronto, así, o sea, yo me hice a mí misma una pregunta, y fue, a ver, Wendy, a ver, mira, como sea, esta tal cual es tu vida, la tuya, no la del vecino, la de tu mamá, la de tu primo, la de tu esposo, ni siquiera la de tu esposo, ni la de tu hijo. Esta, con todo esto, es tu vida. ¿Quieres sufrirla o quieres disfrutarla? Esa es tu decisión. Porque aunque sufras, o sea, tu sufrimiento no va a cambiar lo de afuera. Tu culpa no va a cambiar lo de afuera, tus expectativas tampoco, tampoco, ni tu alegría, ni tu, no, o sea, lo de afuera no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo tú vives esto, cómo lo sientes, cómo respondes, cómo actúas. Entonces, como no vas a tener otra vida, o sea, no va a pasar que te duermas hoy en la noche y amanezcas mañana en el cuerpo de Beyoncé, ¿no? Por ejemplo, o sea, no va a pasar. Ok, esta es tu vida, tu única vida, con esta preciosa hija que es autista, que no habla, que usa pañal y que se duerme diario a la 1:30 de la mañana. Esta es, ¿quieres amar, disfrutar tu vida o quieres sufrir tu vida? Y llorando en ese momento dije, hoy decido disfrutar mi vida. Y para disfrutar mi vida, tengo que disfrutar a mi hija. ¿Qué necesito hacer? Soltar, soltar y eso, disfrutar a mi hija, la que tengo, la que es mía, porque esta pequeña de pelos chinos divina es mía, es mi regalo, no es la hija ni de la vecina, ni la de mi mamá, es la mía. ¡Wow! Y ahí mi perspectiva cambió. Porque entonces ahí, ajá, comencé a hacer, lo juro, de verdad, lo juro por ella, ¿no? Fue ahí cuando me senté con mi marido, así de, a ver, no me importan los skills por el momento, que aprenda los skills, no, 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 los skills, bye, no importan. A ver, ¿cuáles son? A ver, ¿cuál es lo más importante, así como prioridad, de empezar a concentrarnos en que se comunique?
Punto número 1. Como sea, con símbolos, señas, es que me da igual. Era lo más importante para que nos pueda decir qué quiere, qué desea, qué siente, ¿verdad? Y de esa manera su frustración y la nuestra va a bajar. Eso como prioridad, ok. 2, por ejemplo, el baño, porque ella va a crecer, ok, o sea, que pueda ir al baño sola. Punto número 2, ok. Lo demás, que si sabe leer, dibujar, sumar, ya vendrá, es que, o sea, ya vendrá después, no importa. Ahorita son esas 2. Y entonces toda nuestra atención, todo el foco, toda la fuerza fue a esas 2 cosas. Amo y bendigo que sea como es, porque también veo muchas bendiciones que yo tengo y tendré y que otras mamás no. Por ejemplo, me hablaba con una prima con 3 hijas y una hija tiene 11 años, otra tiene como mi hija, así, ¿no? Y entonces ella, mi prima, está angustiadísima, por supuesto, ¿no? Con esta niña de 11 años, con su hija, ¿por qué? Por las redes sociales, por la influencia de los amiguitos, ¿no? Porque ya, o sea, empiezan a hablar de sexo cuando tienen 13, ¿no? El pavor de, o sea, empiezan a salir con, ¿no? A los 13 años también con otros chavitos que, o sea, muchísimos miedos que yo probablemente no viva. Qué enorme regalo que no hable, porque hace que yo deje de estar en mi mente y baje a la presencia a estar y a ser con ella. Qué maravilla que no hable, porque aunque no me diga te amo, en el momento que me agarra la mano y que quiere mi presencia, sé que mi presencia es lo más importante para ella y no mis palabras. Qué maravilla, ajá, o sea, que me enseñe lo que es ser libre verdaderamente, porque ella no está pensando en cómo satisfacer las necesidades de nadie ni las expectativas de nadie, porque ella no piensa en qué va a decir el compañero si no combina su pantalón con su blusa o si viene con tal peinado o sin él, porque ella es quien es y o sea, sin pensar en los demás, en lo que opinen los demás, y eso la hace un ser libre como casi nadie somos, porque todos pensamos en los demás. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir los demás? Y mi hija es ella, 100% permanentemente, da igual. O sea, oye, qué libertad de ser. Porque cuando empezamos, cuando ajustamos la mirada interior, entonces vemos las bendiciones y vemos los regalos y abrazamos lo que tenemos, lo que es, nuestras acciones se alinean, ¿sabes? A eso, se alinean. Y entonces nuestros hijos reciben lo mejor de nosotras. Y ese es el único regalo que no solo nuestros hijos, cualquier hijo del mundo siempre anhelamos. La presencia absoluta de mamá y papá. Y la aceptación absoluta de mamá y papá, exacto. La aceptación absoluta de mamá y papá. Escucharte es como un bálsamo para el corazón y espero que así sea para las personas que nos están escuchando. Me gustaría, has aludido a ello en varios puntos, pero para ir cerrando esta charla me gustaría que nos hablases un poquito del trabajo que tú realizas, aparte de ser madre de tu hija autista no hablante. Cuéntanos un poquito qué ofreces y dónde la gente puede saber un poquito más de ti si han resonado con estos mensajes tan potentes que nos has dado. Muchas gracias, amiga. Pueden encontrarme en wendybosch.com, es mi página, pues en Instagram soy mujeresencia.wendybosch, ¿verdad, amiga? Pero ella va a dejarles ahí todo en su YouTube. Sí, en las notas dejo toda la información por escrito. Exacto. Yo doy y doy y doy y doy, y que cada quien reciba las semillas que desee en Patreon. Así es, porque Wendy es muy generosa y yo doy fe de ello, no solamente como amiga y como colega, sino porque también he realizado pues algunos de sus cursos y la verdad es que es un trabajo precioso el que realizas, Wendy, así que muchísimas gracias una vez más, amiga, por haber estado aquí, a ti, amiga. por haber dejado estas semillas que yo creo que son muy potentes también, esperemos que germinen en muchas de las personas o en la gran mayoría de las personas que nos escuchen. Y yo me despido dándote de nuevo las gracias y esperando que os haya aportado valor esta charla y que, si os interesa, sigáis el trabajo de Wendy. Así que hasta el próximo episodio, nos escuchamos y muchísimos abrazos. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita.
Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación, o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.